Bueno, pues hoy vamos a ver una verdad de parte de Dios, y esta verdad es acerca de que nosotros como cristianos tenemos una vida espiritual. Antes de conocer a Jesús, teníamos de alguna manera una religión, pero no teníamos esta vida nueva, esta vida que a través del Espíritu Santo traía un redarguir a nuestro corazón. Y ahora estamos experimentando una vida nueva en donde el Espíritu Santo nos quebranta, nos convence de que nuestro caminar, sin tomar en consideración a Dios, sin tomar en consideración su palabra, nos lleva al fracaso. Hoy estamos completamente seguros de que si no tomamos en cuenta a Dios, las cosas que hacemos en lo natural, tarde que temprano se desmorona. Porque así dijo Jesús, que lo que Él ha dicho, su palabra, cuando nosotros no ponemos un fundamento en nuestra vida que es vivirla, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los momentos difíciles, esa casa se destruye, se derriba porque no hay un fundamento. Y hoy hemos entendido que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra vida en su palabra, en el fundamento del Espíritu de Dios. Y eso nos va a hacer permanecer firmes y fuertes. Entonces, sabemos que tenemos una vida nueva, una vida espiritual, y por eso el Señor nos llama a que estemos vestidos, estemos revestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día que se presentan las circunstancias que son contrarias. Y si estamos agarrados de la mano de Dios, esa es la fortaleza que vamos a tener. Eso es lo que nos va a permitir permanecer firmes. Y el Señor conoce los tiempos, y es un tema de fe, confianza en Él, porque Él que nos ha traído hasta hoy con sus misericordias, Él lo hará para lo que viene, porque esa es la fe. Entonces, es un tema hoy de ponernos toda la armadura de Dios, de estar revestidos de toda la armadura de Dios, y es un tema de que tenemos que poner atención a la parte espiritual. En Efesios se nos dice, en Efesios 6:12, que no tenemos una lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Qué significa esto? Que hay una lucha en lo espiritual. Esa lucha misma que nosotros tenemos que pelear en la oración. Pero el consejo de Pablo es, en Efesios 6:10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí viene la parte que vamos a ver hoy. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos vivir con toda la armadura de Dios. Y ayer compartimos que vestidos con toda la armadura de Dios, vamos a la guerra. Y esa guerra es la oración. Esa guerra es estar en la oración, pero revestidos con toda la armadura de Dios. Esto es caminar con la armadura del Señor en nuestra vida, pero pelear la buena batalla en la oración, en la intimidad con el Señor. Es algo de lo que veíamos ayer. Pero entonces, todo esto me trae a memoria el pasaje que está en Segunda de Reyes 6:8-17, en donde se cuenta esta historia, o está escrito que Eliseo había sido sitiado por un rey, y su siervo se asomó por la ventana y vio cómo los carros del enemigo o del otro rey
estaba sitiando la casa donde estaba Eliseo. Y Eliseo le dijo la gran verdad que tú y yo debemos de tener presente. Y esta verdad es que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero no solamente eso, mayor o más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. En esta guerra espiritual tú y yo debemos de saber que nosotros tenemos también muchísimos guerreros de Dios, o Dios tiene favor con nosotros y también pelea nuestras batallas. Les decía que lo que hizo Eliseo es que oró a Dios para que abriera los ojos de su siervo, y su siervo, después de que Eliseo oró, Dios abrió sus ojos espirituales y pudo ver, como dice, que habían carros de fuego rodeados en los cielos, en las montañas, con caballos de fuego que peleaban por ellos. Y ahí es donde se dio cuenta de que efectivamente mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dice, se los voy a leer. Segunda de Reyes 6, 8 al 17. Dice el 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hombre de Dios, varón, tú y yo tenemos un llamado a poder ver la mano de Dios que está por nosotros, está peleando por nosotros, y que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de la circunstancia que estamos viviendo hoy. Todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia. Entonces tenemos que vivir y retomar la vida espiritual a la cual el Señor nos llama. El consejo de Pablo es: nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ayer lo que veíamos era acerca de que Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de orar, velar y orar para que no entraran en tentación, a pesar de que el espíritu de ellos estaba dispuesto. La realidad es de que nuestra carne es débil, y la realidad es de que tú y yo necesitamos estar velando y estar orando para ser fortalecidos en el hombre interior y poder soportar la tentación. Y hoy lo que vamos a ver es el tema de la armadura, pieza por pieza. Amén. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, permanezcamos firmes en el Señor. Eso es una vida victoriosa. ¿Cuál es una vida victoriosa? Aquel que entiende el consejo y se reviste de toda la armadura de Dios y pelea la batalla en oración. Entendamos que lo que vamos a ver ahora, que es la armadura, es el diario vivir y el caminar de nosotros, y la lucha es en la oración. Entonces vamos a ver los elementos de la armadura de Dios. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. La primer prenda que el Señor nos brinda y nos entrega y nos dice que debemos de tener y que tiene que ser una característica en nuestra vida es la verdad. La verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Y Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Esto es algo hermoso e importante que pongamos en consideración. Debemos hablar verdad los unos con los otros, no hablar mentira. Yo sé que no es fácil,
pero por eso estamos acá, para ser fortalecidos en el Señor en oración, para que nos dé la valentía, nos dé la gracia, para que seamos hombres, que la característica que nos inviste es que hablamos con la verdad, que vivimos en la verdad, que caminamos en la verdad, que la justicia de la verdad nos lleva a libertad. La libertad de Dios nos hace hablar la verdad de Dios. Entonces, en el Proverbio 16:6 dice: con misericordia, con amor, con gracia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero aquí lo que yo quiero poner énfasis es de que las cosas se tienen que confrontar con la verdad. No podemos hablar medias verdades. Tenemos que decir la verdad, porque el amor cubre multitud de pecados, pero el amor nos hace decir la verdad, porque por amor tenemos que decir lo que no te va a gustar, pero lo necesitas, porque de lo contrario te estoy dañando, te estoy engañando, estoy siendo parte de la obra de Satanás, mintiendo, no diciendo la verdad. Hay que decir la verdad y pidamos al Señor esa gracia, ese amor, esa misericordia para decir la verdad. Y esta verdad, que es la de Dios, va a corregir el pecado en la vida de los que amamos, en la vida de con quienes estamos y quienes convivimos. Y al ser portadores de la verdad, tenemos una gran responsabilidad de vivir y caminar en esa verdad que es Jesús, que es integridad de Dios. Grande llamado que tenemos, pero ese es la primera prenda que tenemos tú y yo que usar, caminar con la verdad. Jesús decía que tu sí sea sí, tu no, no, porque lo que es más de eso, de mal proviene. Cuando tú digas sí, se cumpla, porque es la verdad en ti. Cuando tú digas no, es no y se cumple. No tengamos que ir más allá. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, a ser sujetados en nuestra cintura. Nuestros pantalones, diríamos, van a estar amarrados con la verdad de Dios. Y luego seguimos, dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La justicia, hay una justicia que nosotros conocemos acá en el mundo, y esa justicia no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es Jesús. La Biblia dice que no hay justo ni aún solo uno. El único justo es Dios y es Jesucristo. A lo que voy es, la justicia de Dios es con lo que tenemos que estar revestidos. Es la verdad y la justicia de Dios. La justicia de Dios es gracia. La justicia de Dios es amor. Y lo vamos a ver en Mateo 20, donde Jesús habla de una parábola, donde dice que los obreros de la viña, y dice así el Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Qué iba a hacer el Señor? Les iba a dar lo que era justo. Les iba a dar lo que era justo a los que había contratado en la hora tercera, no desde las 7 de la mañana, sino en la hora tercera del día.
Estamos hablando 7, 8, 9, 10. Estos otros que vio, los agarró a las 10 de la mañana. Le dijo, no tienen trabajo, vengan a mi viña y les doy lo que sea justo. Ya habían algunos que estaban trabajando desde las 7 de la mañana. El Señor encuentra a otros a las 10 de la mañana y le dice, vengan a mi viña y les voy a dar lo que es justo. Fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Imagínense. Lo mismo. E hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora undécima. Hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Imagínense que a estos últimos los encontró por ahí de las 4 de la tarde. Les dijo, y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, 7 de la noche, ya era la hora de la paga, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos o postreros hasta los que iniciaron al inicio. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Lo pactado con los que habían iniciado a trabajar desde las 7 de la mañana, los que entraron a trabajar a las 4 de la tarde, les dio lo mismo. Vamos a pensar que eran 1,000 pesos. 1,000 pesos por todo un día de trabajo, va. Y así, el Señor les dio 1,000 pesos a los que habían entrado a trabajar solamente 3 horas. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Mateo 20:10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno de ellos un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros o esos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te estoy haciendo ningún daño, yo no te estoy engañando, no te estoy robando, le dijo. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así todos los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú y yo somos escogidos. Tú y yo somos escogidos y por eso estamos acá. Por eso el Señor ha guardado nuestro corazón para que estemos fieles a Él. Y el Señor nos ha dado el pago de los que en su momento en el Antiguo Testamento fueron conocidos como justos. Tú y yo, sin haber hecho justicia alguna, hemos recibido la misma justicia y herencia, que es vida eterna en la presencia del Señor. Esa es la justicia de Dios que tú y yo debemos de llevar en nuestro corazón, que debemos estar revestidos de esa justicia. Por eso les decía, nuestra justicia no es la justicia del mundo. Lo justo en el mundo es que le hubieran dado la parte proporcional, como lo que hacen en el aguinaldo tuyo. Si tú entras a trabajar en mayo y llega diciembre, no es lo mismo que el que entró a trabajar desde enero. A él le van a dar aguinaldo completo y a ti que entraste en mayo, te dan la parte proporcional de lo que corresponde a tu aguinaldo. Esa es la justicia natural. La justicia de Dios es diferente. Y esa es la justicia de la cual tú y yo tenemos que estar revestidos y entender que todo es por gracia. Y dice la Escritura, es más bendecido el que da que el que recibe. Es mejor dar que recibir. Allí hay mayor bendición, poder bendecir a los demás. Amén. Vamos a continuar viendo. Tenía otros versículos, pero no quiero irme más lejos. Vamos a ver luego en Efesios 6:15. Entonces ya llevamos 2 prendas de la armadura de Dios. Amén. Llevamos la verdad, que es nuestro cinto, y llevamos la coraza de la justicia de Dios, que es la gracia de Dios. Y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. El miércoles pasado hablábamos también de la armadura de Dios, y yo les decía, el calzado
del Evangelio. Significa que cuando yo voy a comprar, me pongo los zapatos del Evangelio, de la verdad, de las buenas noticias del Señor, para que si yo puedo anunciar ahí su verdad, su amor, su gracia, lo hago. Que si en el trabajo voy, me pongo los tenis o los zapatos del Evangelio, de la verdad y de la gracia del Señor Jesucristo, de la buena noticia. Que si voy a una fiesta, que si a donde vayas, debes usar el calzado de la verdad y la gracia de Jesús. En Isaías 52:7, así dice, Isaías dijo: qué hermoso es ver que al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación. Y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Aquí el contexto de Isaías es cuando ellos habían sido tomados por Babilonia, habían sido cautivos, estaban cautivos. Y aquí es donde llega el mensaje de que el Señor reina, del que el Señor los devuelve a su nación, del que el Señor les perdona y les restaura. Esa buena noticia es la que tiene que escuchar aquel que está viviendo una vida arruinada, una vida esclavizada en lo que es el mundo, en lo que es el pecado, en lo que es una destrucción. La buena noticia es hermosa en ellos cuando tú y yo vamos y le decimos: en Jesús hay posibilidades de recuperar tu matrimonio, hay posibilidades de que seas levantado del alcoholismo, que seas liberado de la drogadicción, de que sea restaurado tu corazón de ese engaño, de que tu matrimonio se restaure. En Dios se puede. Las buenas noticias no es por obras, es por gracia, es por lo que Jesús hizo. El Señor nos mostrará cómo, pero tenemos que usar ese tercer elemento que es el Evangelio. Es las buenas noticias de Jesús. Amén. Es el llamado a vivir con la verdad, la gracia de Dios, anunciando las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Ya no más es por obras, ahora es por fe en Jesús. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Aquí es un tema de la fe verdadera a la cual el Señor nos está llamando. La verdadera fe o la fe verdadera. No hay nada ni nadie que pueda contra ella. Nada ni nadie que pueda contra esta fe. Eso es el escudo de la fe. Romanos 8:28. Es el escudo de la fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados, pero escuchen, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Recuerdan que el Evangelio dice que muchos son llamados y pocos los escogidos? Quiero decirte que tú y yo hemos sido llamados, pero también escogidos. Esto quiere decir que hemos sido predestinados para ser a imagen de su Hijo. Por eso, así dice, si tú amas a Dios, tienes que saber que todas las cosas ayudan a bien, conforme a los que su propósito son llamados. Job, ese hombre que tenía la justicia de Dios, no profirió palabra alguna en contra de Dios. A todo le halló propósito. Dijo: el Señor es bueno, no le puedo reclamar nada. Desnudo vine y desnudo estaré delante de Él. Esa fe verdadera de Job, la fe verdadera de los 3 hombrecitos que estuvieron en Babilonia cuando fueron llamados a compadecer delante del rey por no postrarse ante la estatua. Dijeron: no es necesario que te contestemos este asunto, pero debes de saber
que no nos postraremos delante de tu estatua, ni te serviremos, porque el Dios al que servimos nos puede librar de esta situación. Y quiero que sepas que aun si nuestro Dios no nos librara, nosotros no así vamos a adorarte a ti, porque a Él le vamos a servir. Y sabemos que la Escritura los rescató, a pesar de que los enviaron al fuego, al horno. Dios los rescató y trajo un testimonio poderoso. La vida de José, la vida de Moisés, cuando todos los niños morían, un niño halló gracia en el propósito del Señor para libertar a esa nación. Esa es la verdadera fe, la fe de Abraham, nuestro padre, el hombre de fe que dejó todo por ir y seguir lo que decía Dios, y Dios lo multiplicó como las arenas del mar y las estrellas de los cielos. Es el llamado a vivir esa fe verdadera, la que tú y yo tenemos. Nada ni nadie podrá estar contra nosotros si tenemos esa fe verdadera. Tenemos que vivir la fe de Dios. Amén. Y casi lo último, nos quedan 2 prendas más. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Esta parte me encanta a mí. Seguros en Jesús. Tú y yo estamos seguros en Jesús. Quiero que lo sepas. Tú y yo estamos seguros en Jesús. Hemos sido rescatados de vana manera de vivir y el Señor ha perdonado nuestros pecados. Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios y el propósito de Él se hizo real en nuestras vidas y nos rescató. Y hoy somos salvos por gracia, no por obras. Seguros en Jesús. Evangelio de Juan 6:37 me apasiona. Como dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. ¿Ven? Luego 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y tú has venido a Jesús, y tú has creído en Él como el Hijo de Dios, quiero decirte que has sido mandado por la gracia de Dios el Padre a Jesús, y nada se perderá de su mano. Ningún pecado tuyo, ninguna falla, ningún error te hará perderte, porque estás en la mano y en el propósito del Señor. Debes de saberlo. Seguros en Jesús, estamos en sus manos. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De su mano. ¿Quién? Nadie, 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 nadie las arrebatará de su mano. Si tú estás escuchando la voz de Jesús, la voz de Dios, nadie te arrebatará de la mano del Señor. Ese es el yelmo de la salvación. Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Escuchen de dónde. De la mano del Padre, de la mano de mi Padre. Dijo Jesús, el Padre me pidió que yo no las pierda y no las perderé. Y luego dice en el 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. 10:30, por último, yo y el Padre, uno somos. No hay manera de que te pierdas de Jesús. Aún fueras esa oveja que está perdida, deja las 99 y va por ti a través de la gracia. Pero ¿qué crees? Tú y yo somos llamados a ser aquellos pastores que vamos por esa única que está sola. Ser ejemplo, tomar el ejemplo de Jesús y rescatar la que ha sido dispersa, lastimada.
Y esto es con la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, para que sean unidas. Y dice la palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas. Hay fiesta en los cielos cuando tú y yo nos arrepentimos. El Señor se goza. Cuando tú y yo reconocemos nuestros errores delante de Él, hay gozo en los cielos. Hay gozo en el cielo cuando gente que está lejos se voltea al Señor y rinde su vida a Jesús. Es a donde tú y yo somos llamados. Y ya lo último, mis hermanos, les hablaba de que y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que guiar nuestras vidas con esto. Esta es la lámpara a tus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Dios, y lumbrera mi camino. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tú y yo tenemos que dar cuenta. Filipenses dice que delante de su nombre se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Toda rodilla se doblará. Esto está escrito, hermano. Isaías 55:10-11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperado en aquello que la envié. La palabra de Dios tiene un propósito. Tú y yo podemos hablarle a alguien el mensaje de Dios, las palabras de Jesús, y tú y yo quizás no sabemos qué puede estar sucediendo en su vida, pero el Señor tiene un propósito con esa palabra y estará trayendo un germinar. Será la semilla que germinará y que traerá fruto. Tú y yo no lo conocemos, pero el Señor lo conoce. Tú y yo solamente tenemos que regar, plantar. El crecimiento lo da el Señor. Todos somos obreros, todos somos una misma cosa. No hay uno que es más que otros. Todos somos los mismos delante de Dios. Todos hemos sido comprados con la misma sangre. No hay justo uno solo. Todos somos iguales. Por un mismo espíritu entramos a la presencia del Señor. No es por obras, es por la gracia de Dios. Amén. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estaba hablando de Jesús aquí Juan. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Efesios 6:18, ya para terminar, ya vimos la armadura de Dios. Entonces retomemos la armadura del Señor, la cual nos está llamando a vivir, a tener en nuestro corazón y a caminar con ella. Es número 1, el cinto de la verdad. Hablemos verdad los unos con los otros y no más mentira. Propongámonos hablar la verdad aunque nos cueste. Pidamos perdón a Dios por las medias verdades y las mentiras en las cuales hemos caminado.
caminemos como hijos de Dios, hablando verdad, viviendo la verdad. 2, pongámonos la justicia, revistámonos con la coraza de justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, justicia de Dios. 3, calcemos el evangelio de las buenas noticias de Jesús, de que Dios reina, de que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, de que es por fe en el nombre de Jesús, de que es por fe y gracia en su nombre. 4, con el escudo de la fe, la verdadera fe, la fe inquebrantable, de que no importa la circunstancia que se presente en mi vida, el Señor tiene el control. No lo entiendo, no sé, pero en nada de lo que sucede en nuestra vida hay un despropósito. Todo tiene un propósito. Job vivió y padeció lo peor, lo inimaginable. Perdió a sus hijos, perdió a su familia. Pero él nunca, jamás confesó que había un despropósito en lo que sucedía. Se dolió y todo, pero le dio la gloria a Dios. Allá tú y yo somos llamados a la verdadera fe. Esa es la 4. La 5, que es la que me apasiona, que les dije, el yelmo de la salvación. No hay manera en la cual seamos perdidos. No hay manera. No hay manera. Si tú estás oyendo la voz de Jesús en tu corazón, como un fuego, como esos 2 hombres que caminaron hacia Emaús y que Jesús se les apareció y caminaba y les abría las escrituras y les mostraba lo que ellas hablaban de él y que era necesario que se cumpliese en Jesús. Cuando estuvieron en la intimidad comiendo con él y él bendijo, se dieron cuenta, sus ojos se abrieron y dijeron, él es Jesús, y desapareció de sus ojos y dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino de las verdades? ¿Cómo nos describía de que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No lo sentíamos? Si tú estás oyendo la voz de Dios, si tú estás escuchando la voz de Jesús en tu corazón, trayendo un rema, algo dentro de ti, y lo sigues, no hay manera en la cual seas escapado de su mano. El Padre y Jesús uno son, y no hay manera en la cual tú te pierdas si tú estás oyendo a Jesús y estás entrando por Él. Y vamos para Él y por Él. Y por último, mis hermanos, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Imagínense que es la palabra del Señor, que es la voz de Dios, como en Génesis, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. La palabra de Dios tiene poder y tenemos que estar atentos a ella como esa lumbrera, como decía Pedro. Tú y yo tenemos que vivir con esta armadura, con toda la armadura. Busquemos tener toda la armadura de Dios en nuestro diario vivir y peleemos la batalla en oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercesión, comunión, pelea la batalla de la fe, como decía Pablo. He terminado la carrera de la fe, he peleado la batalla, por lo cual me está esperando la corona de vida, la cual el Señor dará a los que son fieles y caminamos en Él. Varón, somos llamados a vestirnos de toda la armadura de Dios y pelear la batalla en oración. Vistámonos de las vestiduras del Señor, de su gracia, de su amor, y seamos fortalecidos en ella. Como dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No caminemos más en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría. Empecemos a buscar la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, para vivir en la victoria, para vivir en victoria. Amén.
Vamos a terminar acá y vamos a orar. Y abrimos micrófono para el tiempo que nos reste. Amén. Señor, yo te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú nos has hablado, porque tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Señor, yo te pido que nos lleves a ser revestidos de toda la armadura tuya, Señor, para poder resistir el día malo. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú hablas a nuestros corazones, tú quitas toda tiniebla en nuestra mente y nos muestras lo importante de vivir la vida espiritual, de pelear, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Señor, nos ponemos en tus manos. Yo te bendigo y bendigo a estos varones. Guarda su entrada y su salida. Fortalécelos para la tentación y la prueba. El pan nuestro de cada día, provéelo en ellos, Señor, y que tu voluntad se cumpla en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Pues bueno, terminamos. No quedan 2 minutos, pero pues poquitos hoy, pero no importa. Ahora sí que como ustedes saben, yo comparto pues lo que se graba y espero y lo escuchen. Ahora sí que lo que hacemos es para el Señor y Amén. aquí estamos, ¿no? Dale, René. Pues bendiciones a todos, varones, algo que tengan que comentar. No, pues muchas gracias por la palabra. Bueno, mucha bendición, René. Amén, gloria a Dios. Pues bien, pues estamos en contacto y hay que estar en la medida de lo posible animando a los otros varones. Yo sé que muchos de ellos es por tema laboral, pero hay que estar invitando. ¿Sabes qué? Ya no me contesta el último, tu compañero Edgar. Le estaba mandando mensajes, todo. No sé si ya no Gabriel, funciona su teléfono. Sí, el que ya tiene trabajo me había dicho. Pero bueno, ahorita no tiene teléfono. Creo ¿ya que no? la ¿Qué le última pasó? ocasión creo que se le echó a perder, se lo tiró a su niña y se le echó a perder el teléfono. Oh, Y bueno. ahorita me comunico con su esposa. Uh-huh. Con su esposa, como, o sea, ahí me comunico, le mando un mensaje y ahí me contesta. Sí. Había dejado de trabajar. Ah. Ya había tenido. De ahí se salió pero gracias a Dios ayer creo que igual encontró trabajo. Ok. Bueno, pues estemos en contacto y animándonos los unos a los otros, orando por los unos por los otros y pues gloria a Dios por la vida de ustedes. Estamos en contacto, ¿sale? Primero Dios, el próximo Bendiciones. martes y Bendiciones, pues buenas aquí noches. estamos, ¿no? Pues Dale, buenas bendiciones. noches. Hasta luego, don Rafa. Hasta luego, Daniel. Dale, buenas Bendiciones. noches. Dale, bendiciones. Hasta luego, bendiciones.